de hoy. Vamos a entrar en materia. Bueno, a ver, entonces el día de hoy lo que nos toca avanzar es elementos del costo y clasificación. ¿Ya? El contenido mínimo de lo que vamos a ver hoy día es clasificación de costos, materia prima, material directo, mano de obra directa, costos y gastos indirectos de fabricación y estructura general de costos. Ya como siempre, bueno, tienen algunas referencias respecto a libros o algunas páginas que puede ser de interés para que ustedes puedan aumentar el conocimiento o también referirse cuando necesiten recordar algo, ¿no? Las diapositivas también ya están en la plataforma y bueno, a ver, comencemos. Ya. ¿Qué es una clasificación? Una clasificación es una forma de identificar ciertas cosas, ¿no es cierto? En este caso, a lo que nos refiere la clasificación de costos es la forma de identificar los costos o de ordenarlos. Ya nosotros sabemos que en contabilidad, cuando hablamos de contabilidad, hablamos de tener las cosas en orden, ¿no es cierto? De hacer registros cronológicos, de tener una forma de trabajo que sea generalmente para casos similares la misma. ¿Para qué? Para no tener complicaciones más adelante con la información, ¿no? En contabilidad, nosotros no podemos agarrar y, por ejemplo, hoy día registrar de una manera el inventario y mañana o de aquí a un mes, 2 meses, cambiar esa forma de registro de inventarios, ¿no? Eso lo que crearía es desorden y que tengamos información que no es certera. Ya entonces en contabilidad siempre buscamos eso, el orden, el tener información que nos brinde datos certeros. Entonces en este caso la clasificación de costos es eso, una agrupación mediante la identificación de ciertas características que van a tener los costos. Aquí, por ejemplo, en este grafiquito que estamos viendo, o en este resumen, vemos que en el listado hay 11 clasificaciones, 11 tipos, digamos, ¿no? De costos. Eso no necesariamente son solo 11, pueden ser más, ¿no? Entonces, en este momento estoy nombrando algunos ahí, pero pueden ser muchos más. Entonces, o puede ser que algunos no sean necesarios para lo que nosotros vayamos a hacer o para la empresa en la cual estemos realizando el análisis de los costos. ¿Ya? Entonces vamos a ir profundizando en algunos. Algunos no son de interés para profundizarlo en este momento, pero sí para mencionarlo, ¿no? Para saber que existen o que pueden haber otras formas también de clasificar. Como les digo, esto no es estático, no significa que aquí en este listado hay 11 y la clasificación de costos en Bolivia o en el mundo es de esta forma, de los 11. No, pueden haber otras formas o puede estar nombrado de otra forma, pero hay algunas que sí son de uso bastante común que vamos a ir viendo uno por uno, ¿ya? Entonces tenemos de acuerdo a la función, dice, a ver. Vamos a ir a la diapositiva esta. Ya. Entonces, la primera forma de clasificación que vamos a explicar es según la función. ¿Qué función cumple el costo sobre el que estamos analizando? Entonces, dice que hay, en este caso, 5 tipos. Costos de adquisición, costos de explotación, costos de producción o transformación, costos de operación y otros costos extraordinarios. El día de ayer, cuando nosotros revisábamos, por ejemplo, este diagrama entre una empresa comercial y una empresa industrial, en este capítulo que dice determinación de los costos, yo les mostré esta comparación, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos, esto igual es como una clasificación de costos.
Entonces, si ven, aquí hay costo de adquisición, costo de producción y gastos administrativos, financieros, tributarios. Esta forma de clasificación en base a la función es lo mismo. Tenemos costos de adquisición, que vendrían a ser esta primera parte. Aquí nos aumenta otro tipo de costo más, costo de explotación, dice. Es algo que ayer, por ejemplo, no hemos mencionado, pero hay empresas que no solamente producen o transforman, ¿no es cierto?, los productos, sino que también los explotan. Como ahora, como las mineras, por ejemplo. Las mineras tienen una concesión sobre un terreno para poder realizar trabajos de explotación, ¿no? Entonces, ellos en su estructura podrían ver la necesidad de tener una forma de, de revisar sus costos mediante un departamento, ¿no? Que se refiera a la función de los costos de explotación. Algo que no va a ocurrir, por ejemplo, con una empresa que sea solo una fábrica. Por ejemplo, una fábrica de fideos no explota, ¿no es cierto?, ningún terreno, o no planta necesariamente el maíz del cual extraen la harina, ¿no? Entonces, como les he dicho, no necesariamente lo que veamos en un momento significa que es eso en concreto, sino que hay que ir profundizando. Y ahora estamos profundizando más. Entonces vemos que también hay empresas que van a tal vez tener costos de explotación. Luego tenemos costos de producción o de transformación, que bueno, aquí también teníamos, ¿no? Costos de producción, por ejemplo, en los ejemplitos, en esos grafiquitos. Luego nos habla de costos de operación. Dentro de estos costos de operación sería lo que están los gastos. Ya hemos dicho, ¿no es cierto? Hay en lo que significa la diferencia entre costo y gasto, por el uso que se le ha dado a estas dos palabras, es muy fácil que esos dos conceptos se confundan, ¿no? O que se utilicen referencias para llamar cualquiera de los dos, uno de los dos. Por ejemplo, aquí no dice gastos de operación o no lo desglosa como como en este cuadro que teníamos, gastos de administración, gastos de distribución, financiamiento, y así podría haber más desglose. Aquí directamente dice costos de operación, pero se va refiriendo a la misma idea. ¿Ya? Van a ser todos aquellos que hemos dicho de los gastos, son todos aquellos que no están directamente relacionados con el proceso objetivo de la empresa, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, el proceso objetivo de una empresa comercial es adquirir mercaderías para posteriormente venderlas como intermediario, ¿no? Y todos los demás procesos, como de administración, de logística, de distribución, de financiamiento, que no son los procesos objetivos, pero que sí ayudan a que siga la empresa funcionando, son denominados como gasto. Ya digamos que esa diferenciación tenemos que saberlo, por más allá que en algún texto o en alguna referencia puedan leer solamente costo, 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 uno ya tiene que estar preparado para saber cuándo va a discriminar si es un costo o es un gasto también, ¿no? Luego, otros costos extraordinarios, ¿no? Que pueden surgir, que no necesariamente van a estar dentro de algo identificable. Por ejemplo, aquí sí se puede identificar que tenemos gastos de administración, de distribución, financiamiento. Pero puede ser que haya algo que no sea identificable a una forma de estructura que tengamos. Entonces, para eso existe en el castellano esta famosa palabra, otros, ¿no es cierto? Donde vamos poniendo cosas que a veces no identificamos, pero necesitamos que esté por ahí. A ver, costos de adquisición, ¿qué nos dice su concepto? Son aquellos que tienen por objeto determinar el costo unitario de adquisición de artículos acabados, mercaderías en la empresa comercial y materiales en la industria. A ver, si nos volvemos a referir a este cuadro. Costo de adquisición, por ejemplo, aquí me dice, para determinar el costo de adquisición de las mercaderías, debo considerar la factura del proveedor, que va a ser el costo de venta con el cual ha salido, y los costos adicionales, ¿no? Hasta almacén. En el ejemplo les decía, por ejemplo, si compra Incruz autos en Japón, para que llegue hasta Bolivia va a haber un costo de transporte, va a tener que haber costos de desvalorización, impuestos, costos de transporte interno y demás otros aditamentos. Todos esos costos se van a ir juntando, se van a ir sumando
y me va a generar el costo de adquisición de mercaderías. Ya, entonces hay que saber identificar que estos los que podemos clasificar como costos de adquisición son los que tienen por objeto determinar ese costo unitario de adquisición, ¿no? Del artículo acabado. Y aquí igual nos hace una discriminación en las empresas comerciales, eso ya es la mercadería, ¿no? Porque la empresa comercial, directo a casa, ayer veíamos en las características, agarra el producto y como intermediario lo vende. No hace ninguna transformación. En cambio, para la industria, para la fábrica, para todos ellos, son materiales, materia prima, ¿no? Entonces igual puede haber adquirido, pero esto todavía es materia prima, porque a partir de esto va a realizar procesos de producción con los cuales va a transformar el producto en otro producto terminado. ¿Ya? Entonces los costos de adquisición son eso. Costos de explotación son aquellos que tienen por objeto determinar el costo unitario de explotación o extracción de recursos renovables y no renovables. Esto más que todo es para este tema, ¿no? De las empresas que se encargan de explotar en la minería, hidrocarburos, todo ello. Entonces, esos procesos o esos trabajos que se hacen para poder obtener la materia prima, en este caso, tienen, ¿no? Un costo. Tienen costo de esfuerzo de laboral, seguramente en materiales, en activos también se va a tener un gasto. Y en suministros y en todo lo que existe. Igual que cualquier otro proceso, va a tener igual el mismo tipo de gasto. Entonces nosotros tenemos que saber identificar cuando se trata de un costo de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, en una empresa comercial no vamos a tener costos de explotación, porque la empresa comercial no se dedica a explotar nada, ¿no? Cambio, una empresa minera, por ejemplo, ¿cuál va a ser su primer costo de explotación? Seguramente va a ser el pago de las patentes o las concesiones que le dan sobre el terreno que explota, ¿no? Entonces es un costo que se va a imputar o se va a agrupar bajo este concepto. Costos de producción. Son aquellos costos aplicables a empresas de transformación que están integrados por los tres elementos del costo. Costo de materiales, sueldos y salarios directos y costos indirectos de producción. Ya. Costo de producción es igual lo que ayer habíamos visto, ¿no? Las empresas industriales o de servicios van a tener un proceso o procesos o uno o varios mediante el cual van a transformar la materia prima o las materias primas en un producto nuevo. Por ejemplo, el tema del calzado, decíamos, ¿no? ¿Cuáles eran las materias primas? Eran el cuero, el plástico, yo qué sé, el pegamento, todo lo que nos podamos imaginar, las agujetas y todo lo que entra en un calzado. Todo eso vienen a los procesos de producción donde hay trabajadores, hay máquinas, hay otros elementos que pueden ser aditamentados, los cuales se van a sumar, ¿no? Costo de la labor directa, costo de indirectos de producción, que aquí nos dice sueldos y salarios, eso es la labor, o la mano de obra también conocida, y los costos indirectos de producción. Todo eso se suma y vamos a poder determinar el costo del producto terminado, ¿ya? Costo del producto o servicio terminado. Entonces, para el costo de producción, estos tres elementos son importantes. Y además, estos tres elementos más adelante vamos a ahondar, que cada uno tiene su forma de manejar y es parte del curso ahondar en esto porque digamos que es uno de los aspectos más importantes del costo y en cualquier empresa, tanto industrial como de servicio. En las de comercial no interesa mucho, ¿no? Porque en la parte comercial, como no hay transformación, entonces no hay ese costo. No es necesario determinar ese costo, no es necesario trabajar sobre ese costo. Pero en las industriales y de servicios, sí es muy necesario trabajar sobre esos tres elementos. Los costos de los materiales, sueldos y salarios directos y los costos indirectos de producción. Los costos de operación
son aquellos que tienen por objeto determinar lo que cuesta administrar, vender y financiar un producto o un servicio. Estos a su vez pueden ser gastos de administración, de distribución, financieros. Entonces lo que aquí igual teníamos en el cuadrito de ayer, gasto, administración, distribución, financiamiento. Son los procesos que coadyuvan al proceso objetivo, o sea, al proceso principal, pero que no los vamos a llamar costos, aunque sí en algún momento, digamos, vamos a englobar ahí. Pero ya cuando lleguemos al momento de identificar y de registrar la contabilidad, estos van a ser gastos. Van a estar agrupados como gastos de administración, gastos de distribución, gastos financieros. A ver, por ejemplo, ayer les mostraba este estado de resultados, ¿no es cierto? Entonces, miren, cuando ya agrupamos para mostrar un documento contable, los llamamos gastos, ¿no? Gastos de operación, y ahí están todos los ítems que han intervenido. Gastos de distribución y ventas, gastos financieros y así. Pueden haber. Y por último, los costos extraordinarios. Son aquellos costos no ordinarios, dice. Ejemplo, pérdida en venta de activos fijos, pérdida por siniestro, etc. Nadie está, o ninguna empresa, ni nadie está exenta de sufrir alguna pérdida por algún siniestro, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no necesariamente tiene una clasificación dentro de lo normal. Si vemos nuevamente nuestro cuadrito de ayer, aquí, por ejemplo, si tuviéramos un siniestro, nos han robado mercadería, por ejemplo, no tenemos un departamento, ¿no? Que se llame robos de mercadería. Entonces, es por eso que se necesita también el tener una agrupación bajo un concepto que sean costos extraordinarios u otros costos extraordinarios. Igual puede ser solamente otros, digo. ¿No? Pero nos da a entender que no tiene una clasificación dentro de los procesos, por ejemplo, de la empresa, o que es algo que no se esperaba, que es algo no normal. ¿Ya? A ver, continuemos, según la función. Esta es una forma de clasificación. Ahora, que uno clasifique de una forma no significa que no pueda clasificar de dos formas o de tres formas. Esto es como poner características a algo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una persona. A ver, hagamos un parangón con una persona. Una persona se puede clasificar por el sexo de nacimiento, digamos, ¿no es cierto? Femenino, masculino. Pero también se puede clasificar por la etapa etaria, que significa la edad. De 0 a 12 años, niño. De 12 años a 18, adolescente. De 18 hasta 45, 50, creo, joven. 50 para adelante, adulto mayor. Esa es otra forma de clasificar, ¿no es cierto?, a las personas. Ahora, también se puede clasificar por la profesión que tienen o el trabajo que desempeñan. Entonces, habrá licenciados, habrá ingenieros, habrá arquitectos, habrá doctores, habrá técnicos. Esa es otra forma de clasificar a la persona. Entonces, se dan cuenta, estamos clasificando a la persona por diferentes criterios, pero no significa que al clasificarlo por un criterio, no podamos clasificar por otros criterios. Podríamos clasificar a la persona por el sexo de nacimiento y la profesión, ¿no? Entonces va a ser, digamos, sexo femenino y profesión licenciado, ¿no? Y así. Entonces, lo mismo ocurre con los costos. Podemos clasificar de una forma, pero eso no significa que no podamos clasificar de varias formas. ¿Ya? Bueno, la segunda forma que vamos a estudiar, según la identificación. Según la identificación pueden ser costos directos o indirectos. ¿Cuáles son los costos directos? Son los costos que pueden identificarse fácilmente con el producto, servicio, proceso o departamento. Ejemplo, en producción son costos directos el material directo, materia prima y la mano de obra directa. Ya creo que eso está claro, ¿no? Es lo que ayer también hemos hablado.
¿Cuáles van a ser los costos directos? Son los que van a estar relacionados directamente con el agregar valor a la materia prima. Y aquí eso nos dice, ¿no? Por ejemplo, cuando le añadimos cuero, le añadimos el plástico al zapato, o se le va añadiendo el pegamento, que son materias primas, le estamos añadiendo valor, ¿no? Al producto. Y además viene el esfuerzo laboral, que es la mano de obra. La mano de obra que va a hacer, va a transformar en base a la capacidad que tenga el operario, ¿no? O en base a lo que, para lo que se le ha contratado. Entonces, esos procesos van a hacer que se transforme el producto. Y además, los que están actuando directamente sobre ese producto son considerados como costos directos. ¿Ya? Se va a cortar. Los costos indirectos. Su monto global se conoce para toda la empresa o para un conjunto de productos. Es difícil asociarlos con un producto o servicio específico. Para su asignación se requiere base de distribución, metros cuadrados, número de personas, etc. Y a los costos indirectos son aquellos que pueden estar dentro de la unidad, por ejemplo, en el área de producción, de fabricación, podemos identificar un costo indirecto a los servicios. Servicio de energía eléctrica. O sea, a ver, el servicio de energía eléctrica se mide por watts, ¿no es cierto? Entonces, al final de mes nos llega una factura consumo total. Si es que tuviera, digamos, la parte de producción solo un medidor, hagamos de cuenta que nos dice 1000 watts. Se ha consumido este mes 1000 watts. Esos 1000 watts pagamos, digamos, 1000 bolivianos. Esos 1000 bolivianos que estamos pagando por la energía eléctrica, ¿cuánto correspondería a cada zapato que hayamos realizado? Es difícil saber, ¿no? No sabemos si es un boliviano, 2 bolivianos, 3 bolivianos, 4 bolivianos, a menos de que tengamos algún indicador que nos diga por cada zapato se consume tanto de energía eléctrica. Ah, bueno, si tuviéramos ese indicador podríamos convertir, digamos, se consume 1 watt por cada zapato. Entonces sabríamos que al consumir 1 watt, y si hemos consumido 1000 watts, hemos debido hacer 1000 zapatos, en teoría, ¿no? Y podríamos asignarle un boliviano de la energía eléctrica que se ha gastado al costo del zapato. Pero eso no necesariamente ocurre. Entonces, lo que ocurre es que estos costos que no se pueden así directamente asignar hacia un producto en específico, se los llama indirectos. ¿Ya? Indirectos. A ver, algún otro ejemplo. Ejemplo, para el departamento de producción de una fábrica de fideo, podemos distinguir. A ver, en una fábrica de fideo nos dice, ¿cuál es el costo directo? El material directo sería la sémola de grano duro, la sémola de grano tierno. Son una especie de harinas, ¿no? Una especie de harinas un poco más gruesas que la harina normal. Entonces dice que la fábrica de fideos necesita estos dos productos, ¿no? Estos dos materiales directos, materia prima. El nipagin, perdón, que es un conservante, y el naftol S colorante, más agua. Entonces, todos estos productos son los que seguramente en diferentes procesos entran y se mezclan, ¿no? No sé, digamos que en un principio se mezcla el agua con la sémola. Posteriormente, en un segundo proceso, se mezcla con la sémola de grano tierno. En un posterior proceso, se mezcla con el colorante, digamos, para que se le dé color, ¿no? Y en un último proceso, se mezcla con el conservante, digamos, para que no se eche a perder rápido, ¿no? Entonces, todo ese material está entrando para fabricar los fideos. Y es material directo, porque todo esto se va a transformar, o en este caso, se está mezclando para obtener un producto diferente. Ahora, mano de obra directa, operarios, supervisores y otros que manipulen o actúen directamente sobre el proceso de producción. Para que todo esto funcione, por más que haya máquinas y todo eso, se necesita personal, ¿no? Hagamos de cuenta que el primer proceso era mezclar la sémola de grano duro con el agua. Seguramente va a haber un operario el cual va a controlar que no se mezclen cantidades diferentes a las que se necesita. Entonces esa persona está actuando directamente con el material directo
dentro del proceso de producción. Va a haber otra persona, digamos, que necesite controlar la temperatura. Por ejemplo, en algunos de los procesos necesita controlar la temperatura. Entonces, él va a estar pendiente de cuánto marca la temperatura. Si en algún momento la temperatura está por pasarse, entonces seguramente va a tener que apagar uno de los equipos, el calentador, para que no supere lo permitido. ¿No? Entonces, esa persona está actuando directamente sobre el proceso de producción, ¿no? Entonces, por eso es mano de obra directa. Y esa persona tiene un salario, ¿no? Un sueldo. Entonces, ese sueldo es un costo directo que tiene que ser identificado e imputado a los costos directos de producción. ¿Ya? Un costo indirecto, o los costos indirectos, lo que les decía, los servicios básicos, por ejemplo, electricidad, luz, agua utilitaria. Aquí, por ejemplo, hay una diferencia. Aquí nos aparece agua como costo directo, pero también hay otra agua, bueno, para diferenciar un poco, le hemos puesto agua utilitaria, que está como costo indirecto. O sea, ¿qué sucede? El agua dentro del proceso y dentro de la identificación de costo directo es necesario para la mezcla. ¿Ya? Entonces, sin agua no se podría mezclar y no podría tener la textura que se necesita para poder continuar con la mezcla y al final salir, ¿no es cierto? Entonces, cuando se mezcla sémola con agua, se tienen cantidades específicas de mezcla. Digamos, mezclo 1 kilogramo de sémola con 200 mililitros de agua. ¿Ya? Entonces, eso es algo específico. La próxima vez no va a ocurrir que voy a mezclar los 200, perdón, el kilogramo de sémola con 400 de agua. No va a servir, ¿no es cierto? Porque tiene unas recetas, es como unas recetas. Entonces, se tiene determinada cuánta agua se necesita para producir una cierta cantidad de producto. Por eso aquí esa agua que se utiliza para realizar o transformar la materia prima es un costo directo. Pero el agua utilitaria, por ejemplo, si hay baños para los operarios, inclusive si hay duchas, esa agua utilitaria no podemos determinar con exactitud cuánto se va a utilizar al mes por la fabricación de una cantidad de productos, ¿no? Porque las personas van a entrar al baño de manera indeterminada. Ya hay unos meses se gastará más agua, otros meses se gastará menos agua, y nosotros no podemos directamente imputar o saber cuánto de esa agua se ha utilizado o han utilizado los operarios mientras estaban en las operaciones de producción. Entonces, por eso aquí esta agua, que es utilitaria, que puede ser del agua, inclusive para beber o para cualquier otra función, que no sea la de transformar el producto, es un costo indirecto, ¿no? Eso siempre hay que tener en cuenta, etcétera. Bueno, los servicios de limpieza, por ejemplo, puede ser que es muy común que en las fábricas o en algunas empresas se tenga contratado o terciarizado el servicio de limpieza, ¿no? Ese personal va a entrar, limpia los recintos, todo aquello. Es necesario, digamos, que haya ese personal, pero no afecta en los procesos de producción, ¿no es cierto? Simplemente son procesos que coadyuvan al proceso principal. Entonces, por eso son costos indirectos. Y además no sabemos, si pagamos al servicio de limpieza 5,000 bolivianos, digamos, al mes, no sabemos de esos 5,000 bolivianos cuánto corresponde a cada zapato fabricado. Ya es difícil poder imputar de esa manera. Entonces, por eso también se lo denomina un costo indirecto. Mantenimiento de equipos, igual. Va por lo mismo. Va a haber seguramente momentos en los cuales los equipos requieran mantenimiento y va a haber personas, operarios o una empresa externa contratada que se encargue de ese trabajo. Pero de lo que se paga por ese servicio, no se puede o no hay forma de encontrar una imputación directa hacia el proceso productivo.
No sabemos cuánto ha incidido, ¿no? Entonces, por eso también se lo trata como un costo indirecto. Y hay así varios ejemplos. Se va a cortar ahorita esta sesión, entonces les envío otro enlace ya. Ya. Ok, entonces, a ver, ¿alguna duda tienen respecto a lo que han visto hasta ahorita? Hola, ¿siguen por allí? Sí, Lice, ninguna duda. Ya, con esto de la clasificación de los costos es lo que les decía, ¿no es cierto? Como cuando clasificamos por diferentes tipos de características a las personas. Una persona puede tener un sexo de nacimiento, ¿no es cierto? Femenino, masculino, podemos clasificarlos por profesión, licenciados, ingenieros, podemos clasificarlos yo qué sé, por edad, adolescente, niño. Entonces, igual, los costos podemos clasificarlo así por varias de los tipos que hemos visto, no solo por uno, ¿no? Y en eso radica sobre todo el poder analizar los costos. Las empresas lo que se quieren es eso, que se pueda clasificar con diferentes dimensiones, diferentes tipos, para que brinde mayor información, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos de la forma según la función que cumplen, estos costos son de costos de producción. Y según el tipo o según el comportamiento son variables, fijo o semivariable. También les decía, según el momento en el que han sido encontrados, son históricos estos costos que estamos viendo aquí, ¿no? Y así podemos ver con los otros tipos de clasificación, ir encontrando y determinando qué tipos de costos son. Ya. A ver, para concluir, algo que hemos estado repitiendo harto en la clase, pero que igual les requiere un capítulo especial. Los elementos del costo. Los elementos del costo son tres. ¿Ya? Los elementos del costo son tres, que aquí también los hemos mencionado. Dentro de los costos de producción, dice que tenemos tres elementos del costo. Costo de materiales, sueldos y salarios directos y costos indirectos de producción. Entonces, el primer elemento es la materia prima o el material. Esto nos dice que es todo el material que hace parte integrante del producto terminado y se puede identificar de manera clara dentro del mismo. Este a su vez puede ser. Ya, este es todo lo que hemos dicho que ingresa, ¿no es cierto? En el momento o en el proceso de producción. Entonces, todos los materiales que vayamos a utilizar dentro de ese proceso principal objetivo de la empresa de producción son lo que denominamos materia prima o material. Y estos pueden ser directos e indirectos. Los directos son los materiales que pueden ser identificados y cuantificados en cada unidad de producción. Integran físicamente el producto. Los costos de material directo son cargados directamente al costo del producto, como por ejemplo, la madera utilizada en una fábrica de sillas de madera, el cuero, plástico, agujetas utilizadas en la fabricación de zapatos, etc. Es lo que en el ejemplo estamos mostrando esto, ¿no? Cuero, plástico, pegamento. Como ven, es el material directo. Cuero, plástico, pegamento. ¿No? Aquí en otro ejemplo nos dicen una fábrica, digamos, de sillas de madera, ¿cuáles van a ser el material directo?
con lo que se fabrica la silla, la madera. La madera y seguramente, bueno, dependiendo, aquí por ejemplo vemos el pegamento como un material directo, dice, ¿no? En algunos tipos de fabricación, probablemente sí podamos determinar exactamente cuánto se utiliza por cada zapato. ¿Ya? Como aquí, por ejemplo, aquí nos dan el dato que por 200 unidades se utiliza 20 litros. ¿Sí? Entonces aquí se tiene determinado cuánto de pegamento se utiliza para una cierta cantidad de productos fabricados. En otros procesos de producción puede ser que no sea así, que no se conozca cuánto estás utilizando de pegamento, porque esto es algo muy difícil de poder, ¿cómo se llama? De que nosotros podamos ir midiendo, ¿no? Digamos, decir, en esta silla solo voy a utilizar tal cantidad. No, porque como es un líquido, entonces hay mermas, o se utiliza más a veces, o a veces menos, ¿no? Entonces es muy difícil. Eso, por eso, depende mucho del tipo de empresa, del proceso de fabricación, todo ello. Aquí, para este ejemplo, sí se podía determinar, por eso se lo considera un material directo. ¿Por qué? ¿Qué nos dice de los indirectos? Conformado por los materiales que pueden integrar físicamente el producto, pero que por su naturaleza no puede cuantificarse fácilmente en cada unidad de producción, como por ejemplo el pegamento utilizado en la elaboración de sillas de madera, ¿no? Entonces, otra vez, aquí en esta clasificación nos dice que el pegamento es un material indirecto. ¿Por qué? Porque no está pudiendo o no puede identificarse cuánto exactamente se utiliza para cada producto, para la elaboración de sillas de madera, ¿no? En este otro ejemplo, sí nos daban la información de que es un material directo porque hay o se controla de alguna otra forma en el proceso de producción cuánto se utiliza para cierta cantidad de productos. ¿Ya? Entonces, hay que ver que un mismo elemento para diferentes empresas o diferentes circunstancias puede estar clasificado como directo o indirecto, ¿no es cierto? Eso nos da a entender esto. También se incluye dentro de esta clasificación los materiales, generalmente conocidos como suministros, necesarios para la producción y que no forman parte del producto final, como por ejemplo aceites, lubricantes, bla, bla, bla. Entonces, las máquinas, por ejemplo, las máquinas utilizan, ¿no es cierto? Lo que dice aquí, suministros. Puede ser aceites, lubricantes, todo eso. Están dentro del proceso de transformación de la materia prima hacia el producto final, pero no podemos decir, digamos, para fabricar 5 zapatos se utiliza 1 litro de lubricante. No, eso es muy difícil de determinar. Entonces, como no se puede determinar directamente sobre el producto, es que se los considera como costo o material indirecto. Aquí, obviamente, en este ejemplo, solo tenemos los materiales directos. Los materiales indirectos se van a costos directos, ¿no? Aquí podría haber inclusive una cápita que diga solo materiales indirectos también, y ahí dentro agrupados, o sea, como una especie de escalerita, ¿no? Dentro de los costos directos, digo, dentro de los costos indirectos, podría haber materiales directos. Y dentro de los materiales indirectos, ahí está, ¿no? Otras cosas que se utilizan, digamos, aceite para la máquina 1. O inclusive podría haber, aquí por ejemplo tenemos un pegamento, digamos que este pegamento es determinable y se llama pegamento X. Y podría haber otro pegamento que no podemos determinar cuánto se utiliza y que estaría en materiales indirectos, pegamento Y. Entonces, ¿qué diferencia este pegamento de este pegamento? Para que esté este en material directo y este en material indirecto. A ver, pondremos algún nombre para pegamento tipo carpicola, digamos. Este pegamento clefa. Listo. ¿Qué diferencia este pegamento de este pegamento? Que en este caso este pegamento, por alguna razón, sí se puede determinar cuánto se llega a utilizar por una cierta cantidad de unidades. Este otro no se puede determinar, es muy difícil.
¿no? Entonces, por eso está clasificado dentro de materiales indirectos. Eso los podría diferenciar, ¿no? Es de esto, bueno, energía eléctrica, energía no es un material, ¿no es cierto? Es un servicio. Entonces va a estar en otro tipo de agrupación, digamos, servicios indirectos, puede ser, o servicios nomás. Servicios. Entonces, igual, se puede ir agrupando y generando más tipos de subgrupos. Todo material que hace parte. Ya, entonces, materiales, como ven, pueden ser directos o indirectos. Mano de obra. La mano de obra se refiere al esfuerzo humano que interviene en el proceso de transformación del material directo en productos terminados. Se clasifica en directo e indirecto. La misma idea, ¿no? Que del material. En este caso, por ejemplo, va a haber, aquí en este ejemplito tenemos 5 operarios que dice que trabajan directamente sobre el producto o con las máquinas que transforman el producto. Entonces, 5 operarios, uno podría ser, digamos, el que corta el cuero, otro podría ser el que opera la máquina de forjado, digamos. Después puede haber otro operario que se encargue de la máquina de coser. 3. Y digamos, otro operario que se encargue de aplicar el pegamento. Digamos que 2 operarios que se encarguen de eso, ya. Entonces podemos ver que, que estos operarios están trabajando directamente, ¿no? Sobre el proceso de producción. Por eso se los considera mano de obra directa. Ahora, puede haber otro tipo de personal que ya estaría dentro de los costos indirectos. Los vamos a poner a este nivel. Materiales indirectos, servicios. Estamos subagrupando, ¿no? Para que podamos entender mejor que se puede hacer eso. Y aquí podríamos tener mano de obra indirecta. Mano de obra indirecta. La mano de obra indirecta puede ser, si hubiera una persona de limpieza, digamos. Una persona contratada de limpieza. No estamos terciarizando, sino que nosotros le pagamos sueldo. Una persona de limpieza. Hagamos de cuenta que hay una persona de mantenimiento. Una persona de mantenimiento. Hay un supervisor. Ya. Entonces, todas estas personas están trabajando dentro de este proceso de producción y están considerados como costos indirectos. ¿Por qué? Porque estas personas no están actuando directamente sobre el producto. Sí ayudan a que siga funcionando el departamento de manera adecuada, ¿no? Sin la persona de limpieza, digamos que sería muy difícil que al día siguiente entren las personas a trabajar porque todo estaría sucio y tendrían que dedicar mucho tiempo a estar limpiando ellos sus propios lugares de trabajo. Entonces es importante porque va a ayudar a que el tiempo de trabajo efectivo desde esto de personas que tienen que estar operando sea mayor. Una persona de mantenimiento, porque es necesario, porque una de las máquinas, digamos, se tranca y ese momento él tiene que ir y dar solución. Entonces es necesaria esa persona. Un supervisor, bueno, va a ser el que esté ahí arriba de jefe y controle todas las operaciones. Entonces, como se dan cuenta, estas personas no están actuando directamente sobre el producto, ¿no es cierto? Pero sí están coadyuvando a que la mano de obra directa, por ejemplo, tenga las condiciones para seguir trabajando y seguir produciendo. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere dentro de la mano de obra, el tener personal directo o indirecto.
Y el último elemento del costo, los costos indirectos de fabricación, también llamados carga fabril o cargos indirectos, representan aquellos desembolsos incluidos en el proceso productivo, distintos al material directo y a la mano de obra directa, que no pueden ser asignados directamente y atribuidos a cada unidad de producción, proceso productivo o centro de costos, o cuya identificación resulta inconveniente. No obstante, son indispensables para lograr el proceso de la manufactura y para mantener la fábrica en condiciones de operar normalmente. Los costos indirectos de fabricación se encuentran formados por los materiales indirectos, la mano de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación. Ejemplos de otros costos indirectos: la carga fabril, incluidos por mantenimiento, son maquinarias, herramientas, vehículos, etc. Cargos fijos, depreciación, seguro, impuestos, alquileres. Fuerza, calefacción, alumbrado, costos de departamento de servicios especiales, departamento de compras, recepción al almacén, contabilidad de costos, cafetería, y así, ¿no? Una infinidad de, de costos indirectos. Aquí igual, en los ejemplos les tenía unos cuantos, ¿cierto? Por ejemplo, teníamos energía eléctrica, mantenimiento de equipo 1, mantenimiento de equipo 2, alquiler, lugar de fábrica. Pero pueden ser muchos más. Son todos esos costos que están involucrados dentro de ese proceso, pero que no actúan directamente sobre el producto y son difíciles de identificar una relación directa de este costo sobre el producto. ¿No? Eso es lo que ha ocurrido cuando has visto los materiales indirectos, por ejemplo. No podemos determinar cuánto de material indirecto se utiliza para fabricar estas 200 unidades, ¿no? Por eso están clasificados dentro de los costos indirectos. ¿Ya? Entonces son los tres elementos del costo. Lo que es la materia prima o material, lo que es la mano de obra y lo que es los costos indirectos de fabricación. Lo mismo ya habíamos visto en el día de ayer, ¿no? Aquí, igual, tenemos lo mismo. Bueno, de la empresa industrial. La materia prima, ¿qué es esto? El segundo elemento, el costo labor directa que dice aquí, o mano de obra, fuerza laboral, como quieran decirle, es eso mismo, el segundo elemento. Y el tercer elemento, los costos indirectos de producción. Estos tres hacen el costo del producto terminado o del servicio prestado. En una empresa comercial es más fácil, solo hay uno de los elementos, que es el de la adquisición de lo que aquí sería la materia prima, que es la mercadería. Y no hay más, ¿no? Por eso, bueno, se estudia más lo que ocurre dentro de una empresa industrial de servicio porque tiene más elementos. Ahí hay más donde hurguetear. Bueno, ¿alguna duda? ¿Tuvieran alguna duda? No, Lisa. Ya. Y como siempre les digo, ¿no? Si en algún momento se pierden o quieren ahondar un poco más, en internet hay harta información. Yo también les he dejado algunas páginas de referencia en el Moodle. O si quieren, inclusive con videos hay, ¿no? En YouTube. Ustedes pueden ver. Más o menos poner el título del tema y ahí les va a salir con videos, explicado tal vez de otra forma, así que para que no se pierdan, ¿no? Porque es muy importante tener claro el concepto para más adelante también poder identificar en los ejercicios. A ver, por ejemplo, clasificación de costos. ¿No? Miren, hay videos igual, elementos de clasificación. Entonces, en algún momento siempre sirve refrescar con otra forma de explicar o de exponer. Ya. Por último, todo esto que hemos visto, toda esta forma de clasificar, de ordenar, de agrupar los costos, nos va a llevar a tener una estructura de costos.
La estructura de costos es la forma de organización y presentación de los diferentes costos incurridos por la empresa, tomando en cuenta las características particulares de cada institución y los objetivos a ser analizados en las presentaciones. Las diferentes clasificaciones estudiadas nos dan pauta de cómo se puede tener una estructura de costos de acorde con la empresa. Entonces aquí hay algunos ejemplos de estructura de costos, ¿no? En base a lo que hemos visto de la clasificación, por ejemplo, aquí si ven en este sector, lo voy a agrandar. Aquí, una estructura de costos, esto es en base a las funciones, ¿no? Según las funciones empresariales. Entonces tiene costos de producción, costos de comercialización, que nosotros le llamaríamos en realidad gastos, gastos de apoyo general y gastos financieros, ¿no? Ahora, según la relación con el volumen de actividad, o sea, según el comportamiento, pueden ser variables fijos, dice, ¿no? Dentro de variables hay de producción, lo que les decía, ¿no es cierto? Se pueden mezclar clasificaciones, identificar los costos. Por ejemplo, aquí le están identificando por el volumen, pero también lo están identificando por la función, ¿no? Porque dentro de variables dice de producción y de comercialización, esa es la función. Y dentro de fijos igual hay de producción, de comercialización, de apoyo. A ver, esta otra estructura. Una estructura de costos de una pastelería. Bueno, en esta tiene igual, esta es la parte del costo de producción, o sea, clasificado por la función. Y dentro de esto están los elementos, ¿no? Que hemos visto. Mano de obra, materiales, costos indirectos. Y aparte también acá clasifica con costos fijos. Costos fijos, entonces estos otros deben ser costos variables, probablemente. O sea, sí puede haber una mezcla de clasificaciones. Eso depende de la empresa, de lo que se quiera buscar, de lo que quieran las personas que van a analizar, de lo que quiera la persona que trabaje con esos datos. Y aquí, por ejemplo, un cálculo de costo unitario de importación. Esto, por ejemplo, es una estructura de costos de importación, ¿no? Aquí está clasificado en base a los costos de esta unidad, ¿no? De la unidad de importación. ¿Qué sería, digamos, como en los ejemplos que hemos visto, en el cuadrito que hemos visto, la parte del costo de adquisición? Tenemos la factura del proveedor y vamos añadiendo los costos adicionales para encontrar el costo de adquisición, que en este caso es una importación, ¿no? El valor FOB de la importación, que es la factura del proveedor. A eso se va añadiendo el envío de la mercadería, que seguramente es el transporte, seguro. Cuando hay transporte marítimo o aéreo o terrestre, hay seguro, ¿no? El seguro también se incluye. Bueno, y los aranceles. En base a eso se obtiene una base imponible de la cual después se van sacando, ¿no? Las obligaciones tributarias. Bueno, eso tiene igual todo un sinfín para el análisis, ¿no? Pero es igual una estructura de costos que está orientada a eso, a la parte de la adquisición. En ese caso no es tanto a esta parte de la producción, que es donde ahorita hemos ahondado más, pero sí nos sirve para entender que en los diferentes procesos se puede tener diferentes estructuras para los costos, ¿no? Porque los costos, como les digo, es interminable. Es interminable. Cualquier departamento que uno vaya a analizar o vea, va a encontrar costos por todo lado, ¿no? Entonces no hay una sola forma de estructurar o de hacerlo. Depende de la empresa, depende de las características que uno quiera de la información y todo ello. Lo que aprendemos en las academias, en todo eso, es lo básico y trata de ser siempre lo más, digamos, lo más común y lo general, ¿no? Que se usa. Pero una vez que uno está en una empresa se va dando cuenta de muchas otras particularidades que encuentra, pero que si tiene los conceptos bien arraigados, entonces va a poder solucionar y va a poder entender también con cierta facilidad. Bueno, entonces el día de mañana,
Bueno, hoy día no voy a tomar ningún cuestionario, ni pensaba hacer un ejercicio, pero el tiempo ya no nos alcanza. Así como aquí hemos identificado, bueno, ya tenía preparado, pero el día de mañana empezamos con esto, yo voy a resolver este ejercicio que es de identificación. ¿Ya? Entonces vamos a clasificar, según hemos ido exponiendo, ¿no es cierto?, los tipos de clasificación. Aquí, por ejemplo, en este cuadrito hay 11. Hay 11. Por su relevancia yo he tomado 6, los 6 primeros. El resto los he obviado, pero igual ustedes si quieren ahondar, pueden ahondar. Igual es formas de clasificar que ahorita tal vez no nos interesa. Ya entonces en el ejercicio de mañana, eso vamos a hacer, vamos a tener costos y vamos a empezar a identificar según requiere el planteamiento. ¿Ya? Entonces, el día de hoy sería eso, la participación. No sé si a alguien le ha faltado el día de ayer enviar o hacer el cuestionario. Entonces, no hay problema, envíemelo. Lo que yo no quiero es que se queden sin nota, ¿ya? Tienen que aprovechar lo máximo que puedan no solo la asistencia y realizar las tareas diarias o la evaluación diaria, porque al final después siempre está faltando a veces, ¿no es cierto?, 1 punto, 2 puntos, y eso les salva. Ya entonces cualquier cosa me dicen al chat nomás y que tengan buena noche. Si no tienen ninguna duda, me despido. Licenciado, una consultita más sobre el cuestionario que ayer dejó, el de la 1, ¿cómo vamos a resolver? Y el de la 3 también. Yo, por ejemplo, hice clic en uno de los objetivos y cuando lo envié me salió como si estuviera mal. Sí, ¿no? Es que si no lo configuré bien, tenía que ser de selección múltiple. Envíamelo al WhatsApp. Según los enunciados que dice, así envíemelo en un Word o escrito, no sé. No hay problema. Internamente no me analicen a su WhatsApp. Sí, sí. Ya, bueno. Bueno, ¿alguna otra duda? Licenciado, una consulta. ¿Tomo lista? Yo entré 10 minutos tarde a la clase. Bueno, generalmente yo voy anotando cuando según van ingresando. ¿Alguien me faltaría que esté? Los tengo todos, solo me faltaba Cristina Mundocoze. ¿Entró, Cristina? No, no hay. Y Marcela Terán. Tampoco, ¿no? Sí, según van ingresando, yo voy anotando, voy viendo. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Que tengan buena noche.